casa. Ustedes lo han podido disfrutar en sus microprogramas que siempre han rescatado datos anecdóticos, históricos, postales vinculadas a San Juan. ¿Y quién mejor que Luis Eduardo Meglioli, un día como hoy, para rememorar los acontecimientos de aquel 9 de julio de 1816 y fundamentalmente el papel de los sanjuaninos? Luis Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, muchas gracias, presidente. un gusto grande. Y bueno, seguiremos haciendo trabajos de estos micros para que nos sigan viendo entonces. Hay mucho disfrute de poder escucharte y de poder reconstruir de a pedacitos, ¿no? esta historia. Que por ahí es una historia que no está escrita, o que si está escrita está medio desperdigada. Claro. Y eso es el valor. Y por eso quería, y se nos ocurrió con la producción convocarte, con el enfoque puesto específicamente en los sanjuaninos y en la figura de Francisco Narciso Laprida primero, porque yo entiendo, y vos me dirás si estoy equivocado, es una de las figuras más subvaloradas respecto de lo que representó, ¿no? Sí. Es como que no terminamos de tomar una real dimensión, ¿no? Sí, Daniel, y sobre todo porque así lo han expresado, lo han manifestado los escritores porteños, los historiadores porteños. Parece que a San Juan le tocó de casualidad, justo estaba sentado Francisco Narciso Laprida ese día que amaneció con que se iba a declarar la independencia. Y no fue así, porque las instrucciones, estamos hablando ya marzo, abril, mayo, junio, julio, el quinto mes del Congreso. El Congreso empezó en marzo y la presidencia de San Juan con Laprida llevaba 8 días, ¿no es cierto?, del 1 de julio. Y había una instrucción muy precisa perdón, del general San Martín, así como el Congreso ya en abril le había pedido a San Martín que le presente al Congreso un plan para la liberación de nuestras provincias unidas, pero también de Chile y de Perú. San Martín ya venía desde 1815, el año anterior, justamente un año antes, en julio de 1815, fue una de las visitas, durante 3 visitas. Lo que está demostrado que son 2 por lo menos, ¿no? Puede haber habido una tercera. Depende del historiador que lo cuente. En julio de 1815, el 3 de julio, San Martín estuvo acá varios días, ¿no es cierto? Como ya sabemos, alojado en el convento de Santo Domingo, que hoy está la celda que lo recuerda. ¿Y cuál era el motivo? Bueno, era conseguir apoyo logístico para su plan, ¿no es cierto?, que lo estaba ya preparando en Mendoza, en el Plumerillo sobre todo, para el cruce de los Andes, ¿no es cierto?, para lograr esa epopeya tan importante de la liberación definitiva. Pero para que él pudiese cumplir con eso, necesitaba un elemento que era la independencia del país, porque con la libertad del 25 de mayo de 1810 no era suficiente, ¿no es cierto?, porque todavía de alguna manera el rey de España sobrevolaba. Claro, era un gobierno patrio en nombre de la corona. En nombre de la corona. Y fíjate que entre 1810 y 1816, el 814 había asumido de nuevo, por decirlo así, había recuperado el trono Fernando VII. Claro. Por lo tanto, volvíamos a estar un poco más difícil, dependiendo con más fuerza, según la mirada de España, precisamente de España. Y el general San Martín se reunió con Laprida. No olvidemos que el primer diputado que se eligió fue Fray Justo, ¿no es cierto? Claro, San Juan iba a tener en Tucumán a Fray Justo Santa María de Oro. Santa María de Oro. Cuando San Martín, hay 2 versiones, pero que coinciden de alguna manera. Es decir, una es que San Martín pidió, no, llevemos 2. Es decir, tenía un centro político San Martín muy importante también. Pero además se justificó por parte de los miembros del Cabildo de San Juan, que no siempre me gusta decir por ahí, el Cabildo estaba en la Generalachi Central hoy, ¿no es cierto?, en ese lugar. Porque ¿sabés qué pasa? Que no nos ha quedado ni una imagen del Cabildo. Es una cosa curiosa el San Juan. Bueno, entonces San Martín les dijo, les pidió esto, pero a su vez el Cabildo determinó que, dada la cantidad de vecinos y de no vecinos, porque no todos eran vecinos los habitantes de la capital, ¿no es cierto?, era una distinción ser vecino. Entonces había que tener no sé, cierto, ¿cómo te puedo decir?, una tradición familiar o algo así para darle. Bueno, pero
cuando vieron que se podía justificar con la cantidad de vecinos imponer un segundo diputado, se propuso a Laprida, que no tuvo. En principio él dijo: a mí si no me eligen en el cabildo, yo no así designado no voy a hacer, ¿no? Tenía ese concepto de un hombre muy preparado, ¿no es cierto? Se había recibido de abogado en Chile y había trabajado como abogado en Chile, pero tenía 29 años cuando llega al Congreso. Claro. Cuando preside el Congreso tiene 29 años recién. Bueno, entonces San Martín les pide: necesito que apenas ocupen la presidencia del Congreso, pidan la declaración de la independencia. Claro. Es fundamental. A ver, perdón Luis, acá abrimos un paréntesis que me parece vital. Sin la declaración de la independencia no tenía sentido la campaña libertadora. No podía. No había batalla de Chacabuco, no había nada. No había nada. No, porque íbamos a estar peleando contra un rey que nos reinaba, claro, de quien dependíamos. O sea, ¿en nombre de quién? ¿En nombre de qué? Bueno, ahí está, de las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Del Río de la Plata. Entonces faltaba eso, ese era el ingrediente que con mucho énfasis lo expresó San Martín a Laprida, a Santa María de Oro, a Godoy Cruz, a Massa y a Pueyrredón en San Luis. O sea, Massa y Godoy Cruz en Mendoza y Pueyrredón en San Luis. Es decir, todo Cuyo, de quien dependía, o sea, claro, era San Martín el gobernador intendente. Bueno, él pudo hacer ese contacto, claro, porque ojo, que en Buenos Aires no le daban mucha piola, cuidado, ¿eh? Claro, pero es operación política, o sea, San Martín involucrado en una operación política parlamentaria. Era juntar los votos, el poroteo del que hablamos ahora. Exactamente, había que juntar votos. Y fíjate qué inteligente, o sea, él fue un gran político, evidentemente, el general San Martín, porque está demostrado en muchos casos, ¿no? Así como cuando llegó de vuelta y vio que estábamos los unitarios federales peleando, se retiró. Bueno, pero... Bueno, así se fueron, ¿no es cierto? Primero se fue Fray Justo, después se fue Laprida, y bueno, llegaron allí y viene este momento en que a San Juan va a presidir el Congreso, ¿no es cierto? Las deliberaciones, las sesiones, y necesita 8 días Laprida para poner todo en regla y decir, bueno, el día 9 pidió la declaración de la independencia, que fue aprobada por unanimidad, ¿no es cierto? Y también había, más allá de que hubiese un clima, obviamente, pero había que operar en el Congreso, ¿no? Sí, había que generar los consensos. Exacto, porque los monárquicos, no olvidemos que estaban todavía, no solo los monárquicos que hay que respetar, ¿no es cierto?, que pensaban que un rey tenía que ser de acá, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, ¿no? Pero también los monárquicos que seguían a Fernando VII. Claro. Bueno, pero en el momento en que Laprida pide esta declaración, de la dependencia de España, termina la frase así, por ahí está la frase completa. Luego, a los pocos días, el diputado Medrano de Buenos Aires le agrega: y de toda dominación extranjera, porque podían venir los ingleses, podían venir franceses. Entonces, a los pocos días eso lo aceptó, por supuesto el presidente lo puso a consideración y fue aprobado por todos. Es decir, nosotros pasábamos a ser libres de la dominación española y de toda dominación extranjera. Bueno, eso fue la mejor noticia que pudo recibir San Martín, que la recibió unos casi 15 días después, ¿no es cierto?, en Mendoza. Y bueno, ¿y qué pasó? Estamos hablando de julio de 1816 y San Martín parte en enero del 17, ¿no es cierto? O sea que, bueno, los tiempos de hoy hubiera sido demasiado esperar. En ese tiempo se justificaba, claro, ¿no es cierto? Pero, chicos, a ver, perdón, Luis, estamos hablando de el cruce de los Andes. O sea, que conmemoramos, ¿no? Cruce que fue por el paso de los Patos. Ese cruce fue posible porque se declaró la independencia. Sí, si no, San Martín lo había aclarado perfectamente, si no, no podía hacerlo. Claro. No podía hacerlo, porque ¿cómo iba a ir a pelear contra los realistas, contra los españoles, si estábamos dependiendo de los españoles? Que lo primero que había que hacer era la primera misión. Y en general, en estas visitas fue muy, muy importante también reconocer que recibió mucha ayuda de San Juan, no solo en gente, en integrantes de sus tropas, que las engrosó bastante acá, sino también de todos los sanjuaninos, de las señoras bien de la sociedad que donaban sus joyas, todo lo que era necesario para después transformarlas
en necesidades que podían, para cubrir el cruce de los Andes, ¿no es cierto? De manera que fue importante, fueron 2 visitas, es decir, y fue en una solamente de ellas en las que tomó contacto con Fray Justo y con Laprida. Y, como digo, en su condición de gobernador e intendente también, ¿no es cierto? Pero sobre todo con esa misión. Y el papel de Fray Justo, porque es muy interesante la personalidad de Fray Justo. Es un clérigo, hombre, como su nombre lo indica, por si a alguien se le escapa el dato, ¿no? Que era también un papel importante en representación de la iglesia, ¿no? sí, de una iglesia que no era precisamente partidaria de una liberación de España. Sí. Es decir, fue muy importante, por eso fue también perseguido Fray Justo. Él también estudió en Chile, ¿no es cierto?, en la actual Universidad de Chile, y trabajó, es decir, hizo parte de su misión religiosa allí, pero cuando llega acá se le notó ese espíritu rebelde, muy revolucionario, a tal punto que, pide precisamente en el Congreso de Tucumán que se convierta en una república la Argentina, en las Provincias Unidas, sí, que se convierta en una república, y bueno, por eso se le llama el primer repúblico. Claro. Eso es muy importante también. Claro. Como vos dijiste al comienzo, no están reconocidos ni Laprida ni Fray Justo, no solo en San Juan, cuidado, sino a nivel nacional. Porque, ojo, en San Juan podemos creer que está reconocido, que todos nos acordamos cada 9 de julio, pero yo no veo que cuando pasamos por el monumento a Laprida, que por cierto hay 2, uno acá y uno en Háchal, de Lola Mora, el de Háchal, primero se instaló el de Fray Justo a finales del siglo XIX y a principios el de Laprida. Esos 2 monumentos son los únicos símbolos que nos recuerdan a claro, a semejantes patriotas, pero los chicos deberían de saber más. O sea, tendríamos que preocuparnos que las nuevas generaciones, pero también a nivel nacional. Sí. Porque este señor, cuando hay historiadores que te dicen, y le tocó a San Juan, no puede ser eso. Sí. Es decir, hay que explicar bien. En ninguna parte dice que había una idea de Laprida, de alguna manera, no impuesta, pero sí sugerida por San Martín, de que había que pedir la declaración. Eso no está escrito. Claro. A nivel de la historia nacional de la independencia argentina. Claro. Es una pena. Entonces, bueno, encima tenía 29 años y hay unos historiadores que dicen que las tucumanas se enamoraron de Laprida. De Laprida, porque con sus 29 años, muy pituco, claro, con su moñito y su bigotito, él salía a caminar como todo. Una vez que terminaban las sesiones, un poco para descansar, caminaban por las calles de San Miguel de Tucumán. Me imagino que hacía frío también, pero bueno, salía. Y él dice que lo miraban mucho. O sea, está escrito eso, es una cosa curiosa, que las mujeres hablaban mucho de él. Laprida tuvo un triste final también, ¿no? Claro, tuvo un triste final en Godoy Cruz, en Mendoza, con 43 años, porque, bueno, se fue a luchar en una de las tantas batallas, la batalla del Pilar se llama, no me quiero olvidar, lo que hoy es Godoy Cruz, incluso hay una placita que recuerda el lugar donde lo mataron, donde se desarrolló la batalla y lo mataron. Es un triste final, como vos decís, demasiado trágico, porque él fue por los unitarios, que de paso fue con Sarmiento con 18 años. Es decir, si lo hubieran matado a Sarmiento, lo que nos hubiéramos perdido, la verdad. Él estaba combatiendo junto a Sarmiento. Sí, Sarmiento lo acompañó. En esa batalla. En esa batalla del Pilar. Por suerte pudo irse Sarmiento a tiempo, sí, y no pasó nada. Pero Laprida cayó. Sí, Laprida cayó, pero cayó luego de que pierdan, porque perdieron los unitarios frente a los federales de Aldao. El cura Aldao, que era muy bravo. Bueno, y decidieron matarlo, porque primero era uno de las cabezas conocidas que había ahí, claro, porque claro, ¿cómo no se van a acordar que había sido el presidente del Congreso? Claro. Pero hay 2 versiones sobre cómo lo mataron. Uno que lo fusilaron y el otro que es la más creíble, por lo tanto nunca se encontraron sus restos. Su viuda se pasó toda su vida hasta el último día buscando los huesos de su marido. Y es que lo enterraban, había una costumbre que los enterraban hasta la cabeza y luego pasaba una tropilla de caballos y les molía la cabeza y ya quedaba el cuerpo enterrado, ¿no es cierto? Los trozos de huesos andaban por ahí.
Bueno, es la más creíble de las dos versiones sobre cómo mataron a Laprida Laprida. con 43 años en Mendoza, ¿no? Y afortunadamente los mendocinos, ayudados por los sanjuaninos en los años 50, fueron allí, gente de acá, de las instituciones, y en esa plaza o en ese lugar, que ahora es una placita pequeña, muy cerca del centro de Godoy Cruz, hay una plaza que se llama justamente Laprida, Batalla del Pilar, dice abajo, y hay un busto. Y resulta que, te cuento una anécdota muy cortita, Sí. hace ¿cuánto? En el 2016, yo estaba en Cultura de Capital, le propuse al intendente, bueno, hicimos algo de ir allí a hacer un homenaje, pero resulta que se habían robado el busto de Laprida, que era la segunda vez que llevaban un busto de bronce. Y en esta ocasión, bueno, sí se lo han robado. Pero después la anécdota fue que una señora muy mayor, una señora de 92 años, que estaba muy bien, caminaba, llegaba a la placita. Cuando se enteran que querían remodelar la plaza porque se venían los 200 años del 16, dice, yo tengo el busto. Porque ella había visto que lo habían estado aflojando, lo veía, ella siempre pasaba para ir. Ah, y ella lo rescató. Lo rescató. Antes de que se lo llevaran. Claro, porque así pasa acá en San Juan, pasó con las placas, que venían un día, sacaban dos tornillos, al día siguiente, cuando podían, sacaban el otro, y bueno, y ella tenía el busto. Y nosotros habíamos pensado pedir a alguien que nos hiciera un busto de Laprida. Y cuando me dicen, llaman de allá de la Intendencia de Godoy Cruz, no, mire, ya tenemos acá a la señora. Así que bueno, se puso el busto de nuevo. Afortunadamente no he tenido noticia de que se haya perdido, pero se hizo un gran homenaje junto con la Intendencia, la Municipalidad de Godoy Cruz y la Municipalidad de Ciudad de San Juan, en abril del 2016. Bueno, a esa muerte tan trágica es la que le dedica su poema conjetural Borges, ¿no es cierto? Borges. Qué lástima, sí. Es un poema precioso donde imagina Borges los últimos segundos de la vida, de su descendiente, porque no fue casual que lo escribió, de su ascendiente, quiero decir. Claro. Porque era descendiente de Laprida, nunca se ha explicado bien por dónde. Para buscarlo, ¿no? Para buscarlo y releerlo. El poema conjetural, si búsquenlo, está en Google tranquilamente y es precioso. Y finalmente, los restos de Fray Justo Santa María de Oro sí están, ¿no? Acá en... No están. Ah, no, yo pensé que estaban en la cripta, ¿eh? No. En la cripta de la catedral. No están. De Fray Justo sí, perdón, quería que me decías de Laprida, disculpame. No, de Fray Justo. Sí, de Fray Justo sí están, porque no olvidemos que fue el primer obispo de Cuyo. Y el primer obispo de las Provincias Unidas. Porque claro, dependíamos de Chile en ese momento, fue designado desde Chile. Entonces lo más cercano que tenía era San Juan y donde más tenían poder los sacerdotes, la iglesia chilena. Perdón, me había escuchado Laprida. Efectivamente, Fray Justo está por ser nada más y nada menos que el primer obispo, pero en el cementerio de la capital hay un monumento funerario que se llama, ¿no es cierto?, a Laprida. Algunos confunden, creen que puede estar ahí, pero no, es una manera de hacerle homenaje también a Laprida. Y bueno, es muy lindo que la Universidad de la Capital, cuando hacen estas pequeñas puestas en escena en el cementerio, también ha aparecido Laprida hablando, como Ignacio de la Rosa, como otros, ¿no? Bueno, Luis, un gustazo enorme, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Muchas gracias a vos. Nos ha permitido viajar en el tiempo, darle un sentido también a este día, a este feriado nacional, y reflexionar un poquito acerca de esos dos sanjuaninos que quedaron inscritos en la historia, en el origen de la historia de nuestra nación, cada uno con sus particularidades y con su final también.